Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Mi nombre es Yurinei Locampo y soy el asesor, el enlace médico científico del Laboratorio Bayer. Quería darles las gracias por estar, quería comentarles que tenemos una presentación bastante interesante, bastante práctica el día de hoy. Quería decirles además que la sesión la vamos a manejar como webinar, con lo cual las preguntas y respuestas van a ser colocadas en el espacio que tienen en Zoom para preguntas y respuestas, de ahí las leeremos y que van a ser leídas al final. Quería también presentarles a nuestro panel, pero lo haremos de manera progresiva. Iniciaremos con la doctora Mónica Acevedo. La doctora Mónica Acevedo realmente no necesita mayor presentación, toda la comunidad médica cardiológica de Chile la conoce. La doctora es cardiólogo, es jefa, trabaja en la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Red Salud de la Universidad Católica, es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresidente de la Fundación Sochicar, miembro del Departamento de Prevención Cardiovascular de Sochicar y una colega muy querida por todo el grupo. Doctora Acevedo, puede iniciar su cámara e iniciar su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Yurenit. Muy contenta de estar acá compartiendo una vez más y compartiendo con los colegas de allá de los Andes, con el doctor Bacino y el doctor Montaner, así que espero que sea un webinar muy entretenido. Bueno, vamos a hablar del corazón, protagonista de la anticoagulación, y yo voy a partir con un caso clínico. Estas son mis potenciales conflictos de interés para los años 2019 hasta 2021. Y vamos a lo que nos convoca. Y este es nuestro paciente hoy, un paciente que sería muy bien recibido por muchas cardiólogas, como lo fue por mí. Este es un hombre de 52 años, de ocupación ingeniero comercial, que tiene hipertensión, es dislipidémico, es exfumador, dejó hace 2 años de fumar, fumaba, eso sí, bastante durante los últimos 30 años, tiene insuficiencia renal crónica en etapa 3A, con una filtración glomerular estimada de 50 ml minuto, y tiene antecedente para nosotros los cardiólogos de una cardiopatía coronaria, un infarto antiguo con supradesnivel del segmento ST en enero del 2018, con una enfermedad de 3 vasos, y en ese mismo momento cuando se estudió con una insuficiencia mitral isquémica. Este paciente se operó, se desarrolló, se hicieron 3 bypasses coronarios, más una anuloplastía mitral en enero del 2018, pero también tenía claudicación intermitente a las 6 cuadras, es decir, tiene enfermedad vascular periférica clínica y una enfermedad carotidia con un 50% en la arteria carótida interna izquierda, que se pesquisó cuando se le hizo el chequeo para operarse. Este es el electrocardiograma de nuestro paciente. Ustedes pueden ver acá un infarto de la pared inferior y también de la pared aquí anterolateral, categórico de que este paciente se infartó. Y este es el ecocardiograma en el cual ustedes pueden ver acá que no se le mueve la punta, no se le mueve prácticamente tampoco la pared lateral en su zona distal, y aquí no se ve tan bien, pero tiene una insuficiencia mitral que era moderada a severa. Esta es la coronariografía, solamente voy a mostrar una proyección, porque en el fondo ese no es el objetivo de esta presentación, pero para que ustedes vean que este paciente realmente tenía enfermedad coronaria. Tenía enfermedad coronaria de 3 vasos y se hizo un puente aortocoronario en la arteria descendente anterior proximal. ¿Por qué? Porque fue una urgencia. Un PAC también a la arteria descendente anterior distal, un PAC a la circunfleja lateral, un PAC a la arteria coronaria derecha en su descendente posterior, y finalmente una anuloplastía mitral con anillo, del cual salió bastante bien. Ahora viene a control conmigo a la consulta y dice que se siente bien, que por la pandemia no había venido más o menos hace 1 año y medio, yo lo había echado bastante de menos, de hecho sea de paso, está estresadísimo con lo económico y con esto de la pandemia, porque no ha tenido mucho trabajo. Dice que ha tenido angina en relación a los fríos intensos que han hecho los últimos días, y tiene angina también de grandes esfuerzos. Sigue con claudicación, pero una claudicación que es a las 6 cuadras, está en capacidad funcional 1, y está haciendo una caminata diaria de 1 hora a 5 kilómetros por hora, y en esta hora se para varias veces cuando tiene
claudicación y no puede caminar más, descansa y sigue caminando tal como yo le dije que tenía que hacer. Trae un ecocardiograma, trae un electrocardiograma, trae un índice tobillo-brazo y trae también un ecodoppler carotidio y los exámenes de sangre habituales. Veamos, al examen físico, me encontré que estaba un poquito más pasado de peso esta vez, estaba con un índice de masa corporal de 26, con 135/85 de tensión arterial, en el cuello el soplo carotidio izquierdo, que ya sabemos que tiene ahí una placa, en el corazón un ritmo en 3 tiempos, por un cuarto ruido, pero sin soplos. En el examen pulmonar no está congestivo, el examen abdominal normal, y en las extremidades a izquierda el pulso pedio izquierdo y el pedio izquierdo y el tibial izquierdo levemente disminuido, 2 de 4, y el pedio derecho un poco mejor, 3 de 4. En sus exámenes, ¿qué es lo que destacaba? Destacaba una creatinina de 1.5, como habíamos dicho, con una filtración glomerular de alrededor de 50, y con un índice de microalbuminuria, creatininuria en orina aislada, de 62 miligramos por gramo de creatinina, es decir, levemente aumentado, o sea, categóricamente este paciente tiene una nefroesclerosis con una nefropatía probablemente hipertensiva, una hemoglobina glicosilada de 5.7, el colesterol total, como ustedes pueden ver ahí, de 160, con un HDL bajo de 31, esto es genético, lo traía también su padre, un LDL de 85, triglicéridos levemente elevados de 220, y un colesterol no HDL de 129. Categóricamente, este paciente no lo tenemos en objetivo de control en cuanto al perfil lipídico. Su índice tobillo-brazo era de 0,75 en la extremidad inferior izquierda y de 0,85 en la enfermedad inferior derecha. El ecocardiograma mostraba una aurícula izquierda dilatada con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 48%, es decir, levemente deprimida, pero mayor a 40%, que es el corte para decir que fuera una fracción de eyección baja, con una acinesia en la punta, con una cinesia también de la pared inferolateral distal y media. Entonces uno se pregunta en este tipo de pacientes, ¿en qué más lo puedo ayudar yo desde el punto de vista farmacológico? Este paciente estaba recibiendo ya carvedilol, hidroclorotiazida, amlodipino, losartán, aspirina y atorvastatin 80. Es decir, estaba bastante bien tratado, y esto fue los mismos medicamentos con los cuales fue dado de alta del hospital después de que se operó. Entonces, cuando uno ve a un paciente de estas características en prevención secundaria, se pregunta primero cuál es el riesgo de este paciente de tener un nuevo evento cardiovascular en el próximo año o en los próximos años. Y muchas veces creemos que estamos tratándolo muy bien a este tipo de pacientes, sin embargo, podemos hacerlo mejor siempre, en la mayoría de nuestros pacientes. Déjenme mostrarles primero que cuando uno ve a la población en prevención secundaria y ve cómo se ve en este diapositivo a pacientes después de un año que han sobrevivido ya un infarto al miocardio, tenemos que 1 de cada 5 pacientes, 1 de cada 5, van a tener un evento en los próximos 3 años. De este 20%, el 40% va a tener un nuevo infarto, un 20%, alrededor de eso, un nuevo accidente vascular encefálico, y un 40% se puede morir de una causa cardiovascular. Vale decir, cuando vemos este tipo de pacientes que ya están en la etapa crónica de síndrome coronario crónico, este paciente ya se operó, ya tenía enfermedad de múltiples vasos, estos pacientes no están estables. ¿Por qué? Porque su probabilidad de eventos es bastante alta. De manera tal de que el mensaje aquí es que en estos pacientes posinfarto existe un riesgo residual significativo de eventos cardiovasculares isquémicos nuevos a futuro. ¿Por qué es importante cuantificar el riesgo cardiovascular en este paciente y situarse? Este es un paciente de muy alto riesgo de futuros eventos cardiovasculares según las guías americanas en prevención secundaria. Este paciente tiene 2 eventos cardiovasculares mayores, de los cuales tuvo un infarto
¿cierto? Previo, que fue el infarto con supradesnivel del ST, y por otra parte tiene enfermedad vascular periférica sintomática. ¿Por qué? Porque tiene claudicación intermitente. Y por el otro lado también tiene una lesión carotidia. Pero por otra parte tiene también condiciones de alto riesgo, como son hipertensión, como es que se operó de un bypass coronario y que tiene insuficiencia renal crónica. De manera tal de que este paciente de muy alto riesgo tiene que ser tratado a un LDL en Estados Unidos de 70, pero probablemente en Europa le vamos a exigir mucho más, un LDL de 55. Pero quiero además destacar el impacto que tienen este tipo de pacientes, entre comillas, síndrome coronario crónico estable, la enfermedad polivascular que encontramos en ellos. Este es un diapositivo del estudio REACH, que todos recordarán, un estudio que se hizo en la vida real con pacientes ateroscleróticos. Y vean acá, aquellos pacientes que tienen enfermedad polivascular, en este caso, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica y enfermedad carotidia, tienen un riesgo de eventos a 4 años que es mucho mayor que los que no tienen enfermedad polivascular, de manera tal de que este enfermo ya, por muchos criterios, tiene un muy alto riesgo de hacer nuevos eventos. Entonces, si viene a mi consulta y yo quiero hacer algo más por él, me pregunto, ¿qué alternativas terapéuticas utilizaríamos? O dicho de otro modo, ¿qué se puede mejorar en su tratamiento? Y existen varias alternativas terapéuticas. En este paciente, por ejemplo, podríamos dejarle ezetimibe, un anti-PCSK9, ¿para qué? Para manejar mejor sus lípidos. Podemos dejarle una combinación de antiplaquetarios, con clopidogrel aspirina o con ticagrelor, o podríamos dejarle anticoagulantes más aspirina, como es en el fondo uno de los últimos estudios que nos ha dado la evidencia, como fue el estudio COMPAS. Y veamos un poco esto. Si yo a este paciente le agrego ezetimibe, como se hizo en el estudio IMPROVE-IT, en la población de pacientes con antecedente bypass coronario, voy a tener que puedo disminuir su riesgo, más disminuyo su riesgo relativo de eventos, en un 20% adicional, on top de la estatina con la que está usando. Por otra parte, si a este mismo enfermo yo le digo, le voy a agregar ezetimibe, pero además él tiene como para comprar un anti-PCSK9, acá está la demostración, en el estudio Odyssey, en pacientes polivasculares, disminuyó con un anti-PCSK9 una reducción de riesgo relativo de 36% en los eventos, o sea, muy importante. Y en aquellos pacientes que recibieron alirocumab y que tenían antecedente bypass coronario, disminuyó un 23% adicional. De manera tal de que podemos hacerlo mejor, por ejemplo, en los lípidos. ¿Qué pasa con los antiplaquetarios? Y tenemos que desde hace muchos años venimos usando la combinación dual de antiplaquetarios. Y aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que también muchos deben haber estado involucrados en este estudio en que estuvimos muchos centros de Chile, que fue el estudio Carisma, con clopidogrel más aspirina en combinación o versus solo aspirina. ¿Y qué es lo que demostró este estudio Carisma en pacientes con enfermedad aterosclerótica crónica de distintos territorios? Demostró que no hubo una reducción de riesgo relativa significativa por sobre la aspirina cuando se hizo la combinación de estos dos antiplaquetarios. Otro estudio, también muy interesante, es el estudio Pegasus. El estudio Pegasus que se hizo con ticagrelor en este caso, y que comparó 2 dosis de ticagrelor con también aspirina, siempre la aspirina ahí. ¿Y qué es lo que demostró el Pegasus? Esto también en pacientes generalmente postinfarto, diabéticos o que tenían territorio multivascular comprometido, demostró un 16% de reducción en el riesgo relativo de eventos en aquellos pacientes que estaban con ticagrelor 60 o 90 más aspirina versus aspirina sol, es decir, una reducción de riesgo significativo. Por lo tanto, esta podría ser una combinación que a mi paciente podría beneficiarlo del todo. Sin embargo, en los últimos años, del 2017,
sale nueva evidencia. Y esta nueva evidencia se basa en un concepto que es fisiopatológico, que es fundamental, y que es cuando vemos un paciente con un accidente isquémico, sabemos que actúa no solo las plaquetas, sino que también actúa la coagulación. Y esto es en lo que se basa el estudio COMPAS, combinar dos eventos fisiopatológicos como la agregación plaquetaria y la coagulación, y estar interviniendo en esas dos, podríamos decir, dos huellas. Y aquí tenemos el estudio COMPAS, que se hizo en pacientes con enfermedad coronaria crónica estable y con pacientes y o con enfermedad vascular periférica aterosclerótica. Este estudio duró 23 meses porque se paró antes debido a que los resultados fueron positivos en forma categórica. La edad promedio fue de 68 años, hubo un 23% de mujeres y un 38% de diabéticos, una muy buena población para después hacer subanálisis. Y se comparó aspirina sola versus rivaroxaban 5 miligramos cada 12 horas o versus rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas más aspirina. En este estudio los criterios de inclusión fueron tener enfermedad aterosclerótica preestablecida, ya fuera enfermedad vascular periférica, en sus distintas presentaciones, ya fuera con bypasses aortofemorales o con una revascularización carotidia, o bien tener enfermedad coronaria establecida y con más de 65 años, estos enfermos entraban inmediatamente al estudio COMPAS, o bien, si la persona era más joven y tenía menos de 65 años, tenía que tener enfermedad coronaria, podía tener enfermedad vascular periférica, o bien, si tenía solo enfermedad coronaria, tenía que tener dos territorios vasculares, es decir, por ejemplo, una lesión carotidia más la coronaria, o dos condiciones o más de riesgo, como son el tabaquismo activo, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca o el accidente vascular isquémico. Para que ustedes recuerden, estas determinantes le van a dar más riesgo a ese paciente con enfermedad aterosclerótica isquémica. Los criterios de inclusión fueron los obvios: altos riesgos de sangrado, indicación plena de anticoagulación, indicación de antiplaquetario, insuficiencia cardíaca con menos de una fracción de eyección de 30%, o un accidente vascular hemorrágico previo, o tener una filtración glomerular muy disminuida, como es de 15 ml por minuto. Los resultados del estudio COMPAS fueron categóricos. Aquí ustedes tienen aspirina sola y tienen después el rivaroxaban más aspirina en dosis de 2,5 cada 12, y que lo que vimos, que había un 24% de reducción de riesgo relativo de eventos en la combinación de rivaroxaban anticoagulante más una aspirina antiplaquetaria. Obviamente, cuando tenemos una combinación de dos antiplaquetarios o de un anticoagulante más un antiplaquetario, siempre vamos a tener un mayor riesgo de sangrado. La doctora está arreglando un problemita.
La doctora Acevedo tuvo una dificultad, enseguida estamos con ella. Discúlpenos un minuto. Me llamaba la atención, sí, ¿cómo están, doctores? Mientras la doctora se conecta, me llama la atención el nivel de tratamiento que tiene este paciente. Convengamos que el paciente lo estaban queriendo tratar con la terapia óptima, pero el nivel de riesgo residual es muy alto. Mientras la doctora se conecta, en base al paciente que presentó, ¿qué les parece al momento, tanto el tratamiento que recibe en el caso de recibirlo completo, como la alternativa que está planteando la doctora, sobre todo tomando en cuenta el alto riesgo del paciente desconocido? Sí, totalmente de acuerdo. No es un paciente de alto riesgo, es un paciente de muy alto riesgo. Así, y todavía relativamente joven, con mucha patología vascular. Y el riesgo residual, evidentemente, es lo que estamos afrontando y tenemos que aprender a manejar. Y hay distintas áreas en riesgo residual. Uno es el riesgo residual lipídico. Estamos viendo, como decía muy bien la doctora, que el LDL es menos 70 para Estados Unidos, pero menos 50 en Europa. Está el riesgo de la protección antitrombótica o antitrombínica vascular, que es el COMPAS, y también está el riesgo antiinflamatorio, porque este paciente es muy, pero muy inflamado seguramente. Entonces hay estudios que están demostrando que atacar la inflamación también es una estrategia importante en este paciente de muy alto riesgo. Y probablemente no con drogas muy caras, sino también con alguna droga, como lo demostró el estudio Lodoco 2 en estables con colchicina. Ahí veo que la doctora está conectada de nuevo. Sí, aprovechamos, doctora, de conversar un poquito del caso que estaba presentando mientras se reconectaba. Ahí le dejamos el escenario otra vez. Ya, ¿en cuál habré quedado? Y pido disculpas, pero no sé qué pasó. Estaba 2 slides debajo donde dice el riesgo de sangrado y estaba empezando a conversar acerca del riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, el riesgo de sangrado obviamente que pensamos que puede ser mayor en pacientes con insuficiencia renal. Y aquí tenemos un subestudio del COMPAS en que vemos que los beneficios de esta inhibición dual con un anticoagulante y un antiplaquetario se mantienen a pesar de la insuficiencia renal, es decir, bajo 60 ml de clearance tenemos igual los mismos beneficios de la combinación dual, de manera tal de que en pacientes con disfunción renal, como lo vamos a ver después con nuestros colegas, también funciona. Y el riesgo de hemorragia se mantiene constante a través del tiempo hasta los 36 meses, y vean ustedes que la muerte cardiovascular, el accidente cerebrovascular y el infarto se mantienen cada vez más a medida que progresa el tiempo, sigue siendo significativamente más bajo, de manera tal de que el riesgo y el beneficio, si yo hago un balance neto, mantiene siempre una reducción del riesgo isquémico mayor que el riesgo de sangrado. Acá, con pacientes con enfermedad vascular periférica, se ve también que en este tipo de pacientes, que son pacientes de extremado riesgo isquémico aterosclerótico, también el COMPAS produjo una disminución del riesgo relativo muy importante, y con respecto a las amputaciones, casi un riesgo de reducción de 70%. ¿Por qué entonces se da esto? Y esto se da, ¿por qué? Porque existe una combinación en que, combinando dos mecanismos fisiopatológicos, que es la generación de trombina que se va a dar en un accidente isquémico aterotrombótico agudo, la trombina tiene la capacidad de también activar el receptor plaquetario, y a través entonces de bloquear la anticoagulación y bloquear la agregación plaquetaria, vamos a tener un efecto dual que va a ser sinérgico en cuanto a disminuir la activación trombótica por coagulación y de la agregación plaquetaria. De manera tal de que en nuestro paciente quedamos con un tratamiento médico óptimo, con ezetimibe, que se lo agregamos,
Le podemos agregar un anti-PCSK9, pero no lo hice de primera línea, y además le di el estudio COMPASS, como lo dice el COMPASS, rivaroxaban con aspirina. ¿Cómo usar entonces los antitrombóticos en síndromes coronarios crónicos como el que tenía nuestro paciente? Estos pacientes tienen un alto riesgo de nuevos eventos. Rivaroxaban 2,5 cada 12 reduce en forma importante los eventos isquémicos y sustancialmente más que lo que aumenta el riesgo de sangrado. Y es importante para nosotros los doctores superar la inercia terapéutica para así maximizar el beneficio de nuestros pacientes. Así Jack se fue de la consulta con carvedilol, con hidroclorotiazida, amlodipino, losartán, cardioaspirina, atorvastatina, ezetimibe y la nueva combinación, que es el rivaroxaban con aspirina, que en forma crónica tienen mucho más impacto antiisquémico que la inhibición dual, que es mucho más efectivo en el paciente con coronarios agudos. Muchas gracias por la atención. Y ahora veremos con mi colega que este hombre también envejece, a pesar de ser tan buen mozo, y envejece para tener algunos otros problemas vasculares. Afortunadamente envejece, eso es buen indicador. Doctor Bacino, mientras va cargando su presentación, le agradezco a la doctora Acevedo por el caso. De verdad que el manejo no debe haber sido bastante fácil con todas las características que tenía el paciente, pero lo hace muy interesante. Y como ya tenemos el input en la pausita, tuvimos el input del doctor Muntaner, no sé si antes de iniciar su presentación, doctor Bacino quiere hacer algún comentario relacionado con el caso. No sé si no tengo audio yo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, doctor. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Me quedo con una frase de la doctora Mónica Acevedo que dice: siempre se puede hacer algo mejor por nuestros pacientes. Creo que ese es el mensaje más importante. El resumen que hizo el doctor Muntaner fue muy, muy claro. Abordar los distintos aspectos del riesgo inflamatorio, del riesgo trombótico, del riesgo por lípidos, y siempre ir a lo más que se puede. Lo que agregaría que muchas veces en este tipo de presentaciones, como ponemos focos en determinados tratamientos, no lo decimos, pero lo dejamos por entendido, y vale la pena recalcarlo en este momento, que es que estos pacientes se benefician muchísimo de el programa de rehabilitación cardiovascular, porque mejoran el perímetro de la marcha cuando tienen una enfermedad vascular periférica y mejoran notoriamente la respuesta a los tratamientos farmacológicos. Vale la pena recordarlo porque es importante. Y yendo a lo que me compete hoy, esta noche, en esta actividad, yo en mi charla voy a poner énfasis en la fibrilación auricular y la diabetes. Estos son mis conflictos de interés, y como decía la doctora Mónica Acevedo, hasta para el propio Clunic pasan los años, y pasaron los años gracias al tratamiento que hizo la doctora, y ahora estamos 20 años después del cuadro que nos planteó la doctora Acevedo. Nuestro paciente tiene 72 años, concurre a control ambulatorio refiriendo disnea clase funcional 2 de 3 meses de evolución. Del examen clínico en esta instancia se destaca a nivel neurológico un examen normal. A nivel cardiovascular presentaba un ritmo irregular de 130 ciclos por minuto, una presión arterial de 145-95 milímetros de mercurio, sin soplos. A esta altura de la vida, George es diabético, tiene una hemoglobina glicosilada de 7,5%, y la enfermedad renal crónica ha progresado con un índice de filtrado glomerular de 35 mililitros por minuto. El electrocardiograma que se hace en la consulta mostraba una fibrilación auricular de 130 ciclos por minuto, mantenía su secuela inferior y una repolarización normal. Y el ecocardiograma, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 40%, aquinesia inferior y una dilatación moderada de la aurícula izquierda. Las últimas guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología
sobre fibrilación auricular nos alientan a que utilicemos 3 fases para encarar a estos pacientes con fibrilación auricular. Una primera fase de definir el riesgo embólico para indicar la anticoagulación y evitar así el stroke y las embolias sistémicas, al mismo tiempo de evaluar el riesgo hemorrágico. Una segunda etapa en el control de los síntomas, y una tercera fase en el análisis de los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades. Es acá que yo quiero poner énfasis sobre todo en la diabetes como principal comorbilidad de la fibrilación auricular. Nosotros evaluamos el riesgo embólico de nuestros pacientes con el score CHA2-VASc, que es nada más y nada menos que un símbolo de la comorbilidad. Y nuestro paciente tiene un riesgo embólico alto, tiene 5 puntos de la escala CHA2-VASc, y al mismo tiempo, cuando analizamos el riesgo hemorrágico, también tiene un riesgo alto. Utilizando la escala Haslet nos da un riesgo, una puntuación de 3, que es un riesgo alto. Pero aprovecho para recalcar, para reafirmar que el riesgo hemorrágico que nos dan estas escalas no es una contraindicación para la anticoagulación, sino que es evaluar el riesgo e identificar los factores modificables que tratándolos nos van a permitir minimizar las complicaciones hemorrágicas de nuestros tratamientos anticoagulantes. Y yendo a los componentes de la escala CHA2-VASc, los 2 componentes que más inciden en el aumento del riesgo del stroke son la diabetes y la edad mayor de 65 años, tanto en hombres como en mujeres. Y acá ya vamos marcando la importancia de la diabetes como comorbilidad de la fibrilación auricular. La diabetes, que es una enfermedad que ha aumentado en los últimos 10 años en un orden del 62%, de tal modo que en 2019 había unos 463 millones de individuos que presentaban esta enfermedad, lo que representa prácticamente un 10% de los adultos entre 20 y 79 años. Y lo más importante es que la mitad de estos individuos desconocen su condición de diabético. Ahora, cuando analizamos la población de pacientes con fibrilación auricular, la prevalencia de diabetes asciende a un 25%. 1 de cada 4 pacientes con fibrilación auricular son diabéticos. Y juntos, la fibrilación auricular y diabetes aumentan un 70% el riesgo de incidencia de stroke. De ahí el nombre que le puse a la presentación de relaciones peligrosas. Como todos sabemos, la diabetes presenta complicaciones microvasculares y macrovasculares. Incrementa entre 2 y 4 veces las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. 8 de cada 10 pacientes diabéticos fallecen por episodios cardiovasculares. Aumenta el riesgo hasta 10 veces de padecer una enfermedad periférica, sobre todo en miembros inferiores, amputaciones, revascularización de los miembros. Es la principal causa de ceguera en Estados Unidos en adultos y es una de las principales causas de insuficiencia renal, incluso en etapa terminal en hemodiálisis. Cuando vemos los estudios pivotales de anticoagulantes directos, vemos el destaque del ROCKET, que casi la mitad de los pacientes enrolados eran diabéticos. El 44% de los pacientes enrolados en el ROCKET eran diabéticos. Y de estos estudios se pueden sacar algunas buenas conclusiones del manejo de los pacientes diabéticos con fibrilación auricular. Para empezar, la importancia de la diabetes en pacientes con fibrilación auricular está determinada por el aumento de la mortalidad total de los diabéticos, que aumenta un 28%. Un 11% aumenta la incidencia del stroke respecto a los no diabéticos, un 25% la incidencia de infarto de miocardio, 19% la incidencia de insuficiencia cardíaca y un 12% la incidencia de sangrado. Y analizando la fisiopatología de esta unión explosiva de la fibrilación auricular y la diabetes, vemos que se nos presentan los 3 factores protrombóticos de la tríada de Virchow: la estasis sanguínea, el daño endotelial y la hipercoagulabilidad. Un hecho que me resulta muy interesante es que el uso de las distintas terapias hipoglucemiantes en diabéticos se comportan distintos con la incidencia de fibrilación auricular. Así, las biguanidas, como la metformina, parecería que tiene un efecto protector en la incidencia de fibrilación auricular en pacientes diabéticos. Y lo mismo ocurre, como se ve en el panel de la derecha, con las glifosinas, que muestran una disminución en la incidencia
de fibrilación auricular en pacientes diabéticos tratados con estas drogas. Es un hecho interesante para tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes diabéticos con alto riesgo de padecer una fibrilación auricular en la evolución. Esta diapositiva es para mostrarles las características de la población enrolada en ROCKET, donde se evaluó el rivaroxaban en fibrilación auricular comparado con la warfarina. Y era una población de alto riesgo, tenía un score CHADS promedio de 3.5, el 44% eran diabéticos, más de la mitad tenían insuficiencia cardíaca y más de la mitad de los pacientes tenían un accidente cerebrovascular previo. Y esta población de alto riesgo, tratados con rivaroxaban, se mostró a esta droga ser muy eficaz y muy segura para el tratamiento, para evitar el stroke y embolias sistémicas. Pero en estudios posteriores, metaanálisis que involucraban al propio ROCKET, mostraron en pacientes diabéticos, ahora ya específicamente en diabéticos, una reducción en el orden de 27% de la incidencia de stroke y de embolia sistémica. Una vez más, rivaroxaban versus warfarina. Y cuando vemos las complicaciones letales del tratamiento anticoagulante, como la hemorragia intracraniana y la hemorragia gastrointestinal mayor, vemos que el rivaroxaban tuvo una reducción respecto a la warfarina del 48% de las hemorragias intracraneanas y de 26% de la hemorragia gastrointestinal mayor. Esto es un metaanálisis que también involucra al ROCKET. La gran pregunta es, ¿se puede comparar los efectos de los anticoagulantes directos? Y yo pienso que no hay comparaciones directas, no hay estudios que comparen directamente a los distintos anticoagulantes directos, pero basta ver las poblaciones que se analizaron en los estudios pivotales y vemos que el ROCKET mostraba una población de muchísimo más riesgo, con un CHADS, como les dije anterior, promedio de 3.5, comparado con la población del RELAY, que evalúa al dabigatran, que mostró un CHADS promedio de 2.1, o en el Aristotle, que evaluaba la apixaban, mostró un riesgo con un CHADS promedio de 2.1. Pero y van yendo a la diabetes, que era lo que nos interesa en esta charla, la incidencia, la prevalencia de diabetes en la población enrolada en ROCKET era 40% contra 23% en el RELAY y 25% en el Aristotle. Es realmente poblaciones muy disímiles para compararlas en forma directa a estos anticoagulantes. De cualquier manera, el comportamiento de los endpoints primarios de todos estos estudios fue bastante parecido de los distintos anticoagulantes directos en cuanto a mortalidad cardiovascular, stroke y embolia sistémica, sangrados mayores y hemorragia intracraniana. Pero hay dos aspectos que me interesa resaltar porque son muy importantes y novedosos. En primer lugar, en el Aristotle, que analiza la apixaban, en la población de diabéticos, que lo ven acá en azul, no hubo una reducción de los sangrados mayores como se ve en la población de no diabéticos. O sea que en los diabéticos no hubo una reducción de sangrados mayores con apixaban. Y en el ROCKET, cuando se analiza la población de diabéticos, se ve sorpresivamente una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular. Estos aspectos son interesantes a la hora de definir un tratamiento anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular y diabetes. Otra de las complicaciones más importantes de la diabetes, y que lo va a desarrollar el doctor Muntaner más adelante, es los eventos renales adversos. Y vean cómo el comportamiento de la progresión de la enfermedad renal en los tratados con rivaroxaban comparados con warfarina fue netamente beneficioso, la progresión de la enfermedad y la aparición de injuria renal aguda. Algo menor, pero también beneficioso con el dabigatran y no así con el apixaban, a tal punto que la recomendación es utilizar anticoagulantes orales directos, en particular dabigatran y rivaroxaban, para reducir el riesgo de eventos renales adversos comparados con la warfarina. Otra de las complicaciones importantes de la diabetes es los eventos adversos mayores en miembros.
Ya sabemos, como se ve en el panel de la derecha, que tanto la mortalidad total como la mortalidad cardiovascular está aumentada en los pacientes diabéticos. Y también es importante destacar que los eventos adversos de miembros en diabéticos están muy aumentados, tremendamente aumentados. Y esto se ha mantenido a lo largo de los años. Hasta los datos más recientes muestran un aumento entre 7 y 10 veces la incidencia de eventos adversos de miembros en diabéticos comparados con no diabéticos. Y cuando analizamos el resultado del rivaroxaban en pacientes diabéticos con fibrilación auricular, vemos que no solo reduce significativamente los eventos cardíacos mayores en el orden de 25%, sino que también tiene una reducción importantísima del 63% de los eventos adversos mayores de los miembros, sin tener diferencias en la incidencia de sangrados. O sea que acá vemos un beneficio clínico neto de anticoagulación con warfarina con rivaroxaban respecto a la warfarina, que incide tanto en los eventos cardíacos como en los eventos adversos de los miembros. A tal punto que en las guías de 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología en Diabetes recomienda la anticoagulación con anticoagulantes orales directos por encima de los antagonistas de la vitamina K en pacientes diabéticos mayores de 65 años con fibrilación auricular y CHA2DS mayor o igual a 2. Esto es una recomendación clase 1, nivel de evidencia A. Y para resolver nuestro caso, y a modo de conclusiones, en primer lugar reafirmaremos que el riesgo embólico de nuestro paciente es muy elevado, a tal punto que entonces vamos a proponerles cambiar el esquema de tratamiento de protección vascular que había propuesto la doctora Mónica Acevedo en el caso de 20 años atrás, y sustituiremos la aspirina y el rivaroxaban de 2,5 miligramos cada 12 horas a una pauta de rivaroxaban de 15 miligramos en una dosis al día. Y me baso en esta elección en el beneficio que hemos visto en pacientes diabéticos, en que la dosis de 15 miligramos es una dosis probada en pacientes con injuria renal, con declinación de la función renal, y fue una dosis preespecificada en el ROCE para estos pacientes. La posología de una vez al día, que me aumenta la adherencia a los tratamientos respecto a los que cuando usamos 2 dosis al día, y la seguridad y eficacia de este tratamiento que está demostrado, como vimos en la evidencia que acabamos de desarrollar. Respecto al control de síntomas, hay que darle una oportunidad a este paciente de que vuelva a tener un ritmo sinusal, y esta estrategia de control de ritmo, en esta estrategia de control de ritmo hay que tener presente que llevarlo a ritmo sinusal no elimina la indicación de anticoagulación oral, tiene que mantener la anticoagulación oral aún a ritmo sinusal. Y respecto a las comorbilidades, tendremos que poner objetivos claros de llevar a una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, utilizar drogas que estén demostradas que mejoran la incidencia de eventos cardiovasculares adversos como las glifosinas, mantendremos la dosis de estatinas en altas y las medidas coadyuvantes para los lípidos que propuso la doctora Acevedo, mantendremos un tratamiento con betabloqueantes, IECA o en su defecto ARA2, para optimizar la presión arterial y tratar la disfunción sistólica que tiene nuestro paciente, y haremos un control bien estrecho del índice de filtrado glomerular. Como mensaje final, 1 de cada 4 pacientes con fibrilación auricular es diabético. Respecto al riesgo de stroke, la fibrilación auricular lo aumenta 5 veces, la diabetes 2 veces, y la presencia de enfermedad renal crónica puede incrementar un riesgo entre 30 y 60%. Y juntas se potencian, juntas son peligrosas. Una amplia mayoría de los diabéticos con fibrilación auricular deberían estar anticoagulados con un anticoagulante directo, preferentemente dabigatran o rivaroxaban. Y los anticoagulantes orales directos en diabéticos con fibrilación auricular reducen la incidencia de stroke, las embolias sistémicas, los eventos adversos en miembros y la declinación de la función renal. Y con rivaroxaban vimos que se reduce la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Bazzino. Andrés, si podemos colocar el slide de presentación del doctor Bazzino, que con la falla técnica, el glitch, se nos pasó presentarlo. Por favor, el doctor Oscar Bazzino nos está visitando en esta reunión virtual desde Uruguay. Es cardiólogo, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, ex docente de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina de UDELAR y jefe del Departamento Clínico de Cardiocentro de la Asociación Española de Montevideo. Muy buena presentación, doctor. Muchísimas gracias por ella y sobre todo por acotar como puntualmente las cosas que son interesantes. Si quiere, mientras el doctor Muntaner se prepara, Andrés me pasa la presentación del doctor Muntaner para que compartamos con ellos. El doctor Juan Muntaner nos está visitando virtualmente desde Argentina. Es un médico cardiólogo, trabaja en los consultores externos de Tucumán, jefe de la unidad coronaria del Centro Médico Modelo de Cardiología y director de la Residencia Universitaria del Centro Modelo de Cardiología. Todo esto en Tucumán, Argentina. Entonces, mientras el doctor Muntaner coloca su presentación, ¿algún comentario, doctora Acevedo o doctor Muntaner, de la presentación del doctor Bazzino y el reto que presenta un paciente con todas esas condiciones y además diabetes y fibrilación? Las preguntas recuerden que las vamos a leer al final. Entonces, doctor Muntaner, si quiere hacer un comentario justo antes de su presentación, mientras va cargando la misma. Sí, ahí se ve. No, perfecto. Bueno, fantástica la presentación del doctor Bazzino. Totalmente de acuerdo. Creo que la diabetes es una complicación que todavía estamos aprendiendo a manejar, incluso con los nuevos antidiabéticos que recién están teniendo impacto a nivel vascular. Y el otro punto es la combinación de diabetes y enfermedad coronaria y cómo los nuevos anticoagulantes pueden disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. Estoy totalmente de acuerdo que la elección en estos pacientes definitivamente y con fibrilación auricular son los nuevos anticoagulantes. En nuestro caso, el rivaroxaban. Hola, ¿se ve? Sí. Se ve, solo hace falta colocarle en modo presentación. Exacto. ¿Algún otro comentario? Bueno. No, de mi parte dejémoslo para el final. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Cardiología de Chile. Es un honor compartir con los colegas, la doctora Mónica Acevedo y el doctor Bazzino, Oscar Bazzino. Y bueno, vamos a ver si podemos estar a la altura de la presentación de ellos, que realmente han sido brillantes. Y este es un problema realmente que hay evidencia hasta cierto punto, y después de cierto punto la evidencia empieza a decaer, ya que el paciente estrella de la doctora Acevedo está vivo, y gracias a que está vivo el paciente está desarrollando fibrilación auricular, deteriorando su función renal. Como bien explicó el doctor Bazzino, cuando uno hace un diagnóstico de fibrilación auricular, lo primero que hace es identificar el CHA2DS y el HAS-BLED para iniciar anticoagulación en el paciente de acuerdo a la gravedad o riesgo trombótico, riesgo hemorrágico, manejar los síntomas de la mejor manera, control de frecuencia o control de ritmo, y como estamos viendo, el manejo de las comorbilidades que tienen estos pacientes, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, hipertensión arterial y la enfermedad renal, hace que cada vez tengamos que conocer más en detalles, no solo la patología, sino el arsenal que nos está presentando el mundo hoy en día. Con respecto a la interacción entre fibrilación auricular y enfermedad renal crónica que tiene nuestro paciente Jack, podemos decir que los pacientes que tienen insuficiencia renal o deterioro de la función ventricular son muy aptos a desarrollar fibrilación auricular. A medida que va empeorando la función renal de estos pacientes, se va deteriorando el clearance de creatinina, es más probable la aparición de la fibrilación auricular. Y por otro lado, en pacientes que tienen fibrilación auricular, de alguna manera empiezan a desarrollar
deterioro de la función renal en un alto grado de pacientes. Por lo tanto, todo paciente con fibrilación auricular que tenga más de 60 años, es estrictamente importante calcularle siempre el clearance de creatinina. Y cuando tiene más de 75 años, es mandatorio calcularle el clearance de creatinina y no guiarnos por la creatinina, porque estos pacientes, aún con creatinina normal, pueden tener un clearance de creatinina reducido. En ese sentido, ¿por qué es importante diagnosticar la falla renal en estos pacientes con fibrilación auricular? Porque la tasa de stroke es mayor deterioro de la función renal, y la tasa de hemorragia también es mayor independientemente del anticoagulante que usemos. Y esto ha sido demostrado en los estudios, pero también en la vida real, en el estudio Garfield, de fibrilación auricular, donde se ve que los pacientes con deterioro de la función renal tienen una alta tasa de mortalidad, 9.4, alta tasa de mortalidad cardiovascular, mucho mayor que la total, si vemos los renales únicamente, ACV o embolia sistémica, mucho mayor, y también mayor tasa de hemorragias. Y esto es importante de manejar y de controlar. ¿Qué ofrecen los anticoagulantes? Veamos qué ofrece la warfarina, que es la que se ha usado en distintas partes del mundo. La warfarina definitivamente juega un rol crítico como anticoagulante en fibrilación auricular en pacientes sin deterioro de la función renal. Pero también es importante en este metaanálisis danés que demostró que la warfarina es importante hasta cierto grado de deterioro de la función renal. Por debajo de un clearance de 15 empieza a perder utilidad. Y esto es importante porque la warfarina es beneficiosa para disminuir ACV y hemorragia fatal, muerte cardiovascular y toda causa de mortalidad, aún frente a la aspirina. Por lo tanto, la aspirina está vedada en este tipo de pacientes si vamos a tratar de disminuir el riesgo trombótico. No pasa lo mismo cuando la insuficiencia renal en pacientes con fibrilación auricular es mucho más avanzada. La warfarina no ha demostrado beneficios categóricos y aún en algunos estudios que son controvertidos y son disímiles entre sí, aumento de hemorragias. ¿Qué han demostrado los nuevos anticoagulantes en pacientes con disfunción renal? Como bien se explicó, el estudio Rocket tenía un CHATS de 3.5, y en este grupo de pacientes, así como que tenían alto grado de pacientes diabéticos, tenían alto porcentaje de pacientes con deterioro de la función renal, mucho mayor que en el resto de los estudios. Y no solo tenían mayor deterioro de la función renal, no solo tenían mayor pacientes con diabetes, sino también tenían alta incidencia de accidente cerebrovascular previo y de insuficiencia cardíaca. Todo eso hace un contexto de que estos pacientes, o en este estudio, la alta carga trombótica de los pacientes era totalmente diferente en los pacientes en los estudios con dabigatran, apixaban y endoxaban. Y esto ya lo conocemos todos, tenemos que ajustarnos, y esto es muy importante, ajustarse a la función renal para dar la dosis correcta en el paciente correcto. Como todos ustedes saben, todo está demostrado hasta este nivel en los estudios clínicos. Por debajo de 30 mililitros, las indicaciones a nivel de la FDA para dabigatran es 75, que no fue estudiada en ningún estudio clínico randomizado, y por debajo de 30 mililitros hasta 15 es en rivaroxaban y en apixaban 2,5, rivaroxaban 15, por las autoridades europeas de medicamentos. Esto está hecho en base a estudios farmacocinéticos y están puestos en las guías. Por lo tanto, en estos pacientes definitivamente hay que tener mucho más cuidado. Pero lo importante es que en los pacientes con deterioro de la función renal, todos tienen menor de 50, el beneficio fue mayor para disminuir stroke o embolia sistémica y accidentes cerebrovasculares, siempre a favor de los nuevos anticoagulantes. ¿Y qué es lo importante? Que la disminución de dosis
de acuerdo a la función renal, es sumamente beneficioso tanto para disminuir embolismo sistémico como para disminuir complicación hemorrágica. Por lo tanto, el concepto es cómo se ajusta la dosis es por función renal en todos los nuevos anticoagulantes, no por edad, no por peso, sino por función renal. Y en ese sentido, el estudio Rocket demostró lo seguro que es tratarlo con un clearance menor de 50 o entre 30 y 49. Estos pacientes tenían un alto grado de disminución de eventos y de hemorragia. Pero todos los estudios, hay que tener en cuenta, que hicieron inclusión de pacientes hasta este estadio. 30 mililitros minuto por 1.77 de metro cuadrado. Es decir, insuficiencia renal moderada, leve a moderada. ¿Y cuál es la evidencia en pacientes de mucho más deterioro de la función renal? No existe una evidencia clara en cuanto a disminución de eventos, tanto para warfarina como el Sterline, con una tendencia a mayor incidencia de hemorragias. Mucho tiempo se usó la warfarina, pero los análisis de la vida real indicaron que más del 60% no le indican anticoagulación y que de los que estás tomando, el 70% abandonan la warfarina a los 6 meses por alguna complicación. Por lo tanto, este es un hueco o es un problema que tenemos todavía en pacientes con insuficiencia renal avanzada y fibrilación auricular en cuanto al manejo de las drogas antitrombóticas. Con respecto a los nuevos anticoagulantes, no hay estudios clínicos randomizados, un solo estudio pequeño con pocos pacientes con apixaban, un estudio que se suspendió por baja inclusión de pacientes que no demostró ningún tipo de resultados, y estas son algunas experiencias que se han publicado con apixaban y con rivaroxaban, donde existe una tendencia en insuficiencia renal avanzada a disminución de eventos y disminución de sangrado. Pero ninguna de las guías los recomienda categóricamente. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Que hay la disminución de la función renal, empeora el pronóstico del paciente, esta disminución incrementa el riesgo de fibrilación auricular en pacientes renales, esto incrementa ACV isquémico y tromboembólico sistémico, incrementa el riesgo de hemorragia, y la evidencia la tenemos hasta un cierto grado, que es el clearance menor de 30, hasta 30. En los estadios 4 y 5 no hay una evidencia clara. Y es así lo que podríamos hacer y lo que poco que recomiendan las distintas guías. Categóricamente, hasta un clearance de 30, dosis ajustada de nuevos anticoagulantes. Entre 15 y 30 son las dosis que han demostrado por farmacocinética con apixaban y con rivaroxaban. Menos de 15 no hay ningún tipo de evidencia, y en esto se hace sumamente crítico el manejo muy personalizado del paciente, buscando otras alternativas. Por ejemplo, en estadios finales, el KICDO, que es el que maneja toda la evolución de todos los pacientes renales y avanzados, recomienda usar el CHATS solamente si el paciente tuvo, para anticoagular el paciente en enfermedad renal avanzada, un ACV previo. Es decir, lo usa solamente al anticoagulante en prevención secundaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando no tenemos una evidencia en pacientes que necesitamos anticoagularlo, que está en función renal muy avanzada y en diálisis? Podemos disminuir la progresión del deterioro de la función renal en estos pacientes vasculares diabéticos. Esto lo mostró el doctor Bassino y claramente demuestra cómo la warfarina no detiene la progresión de la insuficiencia renal, y sí lo hacen los nuevos anticoagulantes. ¿Y esto por qué sería? Porque lo que necesita para no calcificarse el vaso o la íntima de las células musculares lisas del vaso es de una matriz de proteína GLA,
que es inhibida por por los antivitamina K. Al inhibir esta proteína, el calcio se empieza a depositar y empieza a estrechar el vaso. Por otro lado, hay una injuria directa de las warfarinas con pequeñas microhemorragias vasculares. Estos son los estudios que compararon los nuevos anticoagulantes con warfarina en disminución o en retardo del deterioro de la función renal. Como bien decía el doctor Bacino, las dos drogas que más conservan la función renal, que más protegen la función renal, fueron el dabigatran y el rivaroxaban, con menor grado de importancia a nivel del apixaban. Por lo tanto, en estos pacientes sería no solo ajustar dosis, sino también ver qué anticoagulante vamos a elegir para tratar de retardar lo máximo posible el deterioro de la función renal. Y en este sentido, vean cómo en estos pacientes, en el ROCKET, había alta incidencia de diabéticos, alta incidencia de deterioro de la función renal cuando ingresaban, y cómo el beneficio del retardo era categórico para conservar la función renal de estos pacientes. Y esto que acaba de ser publicado hace un par de años es sobre un registro en muchísimos pacientes con warfarina y rivaroxaban, donde se disminuye la injuria renal aguda y el deterioro o el avance a etapas avanzadas de rivaroxaban en la vida real. Este metaanálisis, con 11 estudios clínicos randomizados con más de 189.000 pacientes, también observó que los nuevos anticoagulantes reducen un 33% el empeoramiento de la función renal versus warfarina. Si bien todavía vamos a discutir mucho qué hacemos en los renales terminales y en diálisis, sí tenemos un arma o un tiempo para evitar que lleguen a esto, hasta que nuevos estudios clínicos aparezcan. Por lo tanto, y para concluir, la relación entre fibrilación auricular y enfermedad renal es bidireccional. La enfermedad renal predispone a fibrilación auricular y la fibrilación auricular conduce a una progresión del deterioro de la función renal. Los nuevos anticoagulantes son sumamente eficaces en insuficiencia renal leve a moderada, sin discusión en los estudios clínicos y recomendados por las guías. Hay pocos datos de los nuevos anticoagulantes en los renales graves, terminales y en diálisis. Se están haciendo estudios, se están investigando. Con respecto a esto, a principios de este año, en un journal americano de nefrología, se publicó una serie de pocos pacientes, en realidad eran 300 pacientes con warfarina, pacientes en diálisis, warfarina, dosis anticoagulantes, con RINA de 2 a 2.5, y rivaroxaban a 10 miligramos la dosis. Y ese estudio demostró una disminución de eventos trombóticos y una disminución de sangrado. Pero es un estudio pequeño que habría que ver si con esas dosis lo podemos trasladar a un estudio de mayor envergadura. El otro punto importante es mantener la función renal de estos pacientes, ya que está demostrado que los antivitamina K, prácticamente ya está demostrado todo esto, empeoran la función renal en este tipo de pacientes. Y el rivaroxaban en dosis adecuadas demostró ser efectivo, es muy seguro y retarda definitivamente el deterioro de la función renal en pacientes con fibrilación auricular, insuficiencia renal leve, moderada y avanzada, y con una serie de comorbilidades, como en el paciente que presentó diabéticos y con enfermedad vascular sistémica y enfermedad vascular coronaria. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación a esta excelente mesa que he disfrutado de las charlas anteriores. Muchísimas gracias, doctor Muntaner. Muchísimas gracias a los tres ponentes el día de hoy. Varias de las preguntas que se hicieron en el grupo fueron respondidas directamente en la sesión de preguntas y respuestas, así que si nos da tiempo las leemos, y si no, las personas que hicieron las preguntas pueden tener sus respuestas ahí, que los médicos fueron generando las respuestas. Hay otras que están acá en el panel. Hay una de Sergio Muñoz a la doctora Acevedo, que la felicita por su presentación. Dice que como siempre es un gusto escucharla, y pregunta, en pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares, entendiendo que mejor que la antiagregación dual es agregar a la aspirina Ondoac, ¿cuál recomienda elegir?
Rivaroxaban mejor que dabigatran u otro, y en pacientes que han logrado con estatinas dosis óptimas, niveles de LDL de 70 o de 55, dependiendo del sitio, dependiendo de qué guía se siga, es necesario agregar siempre ezetimibe o un inhibidor de PCSK9 para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, doctora. Bueno, gracias por las felicitaciones, y obviamente que yo hablé de la combinación y es el estudio COMPASS el primero, ¿cierto? Que sale con esta combinación de dosis baja de un anticoagulante más un antiplaquetario, de manera tal de que yo preferiría hacer uso de lo que está en el fondo evidenciado, o sea, que ha sido demostrado por la evidencia científica, y en ese sentido es el Rivaroxaban el que ha demostrado esta ventaja. Ahora, datos importantes es que muchas veces los más jóvenes, quizá los que están haciendo su especialidad de cardiología, no saben, es que cuando estudié este tema yo por la combinación dual, en que los hemodinamistas prefieren mucho la combinación dual de antiplaquetario, es que en general, después del evento agudo, y que lo dije en mi charla del evento agudo, del accidente coronario agudo, se va produciendo una disminución de la eficacia de la combinación del DAPT, del Dual Antiplatelet Therapy, versus la combinación del anticoagulante más el antiplaquetario. Y esto es muy evidente en el estudio, por ejemplo, en el estudio TEMIS y en el estudio Pegasus. Ya existen algunos reportes que están publicados en que las curvas, en el fondo, uno ve cómo va disminuyendo la reducción del riesgo que primariamente producen la combinación de antiplaquetarios versus la combinación de anticoagulantes con aspirina. Con respecto a la estatina, si la estatina en dosis altas, potentes, lo lleva a 55 o menos de LDL, yo no le agrego ezetimibe. Yo creo que la agregación de ezetimibe generalmente está indicada cuando realmente la necesitamos, y eso es lo que dicen también las guías, de manera tal de que si usted está seguro que no va a andar solamente con una estatina potente en alta dosis a la meta, uno puede agregarle primariamente, puede hacer la combinación, pero si no, no se justifica. Siempre es la estatina la que tiene el mayor poder antiaterosclerótico. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y otro tema importante, claro. y otro punto, lo que dice la doctora, es que una vez que uno ha llegado a altas dosis de estatina y agrega ezetimibe, no hay que bajar las dosis de estatina. Exacto. No hay que creer porque uno agrega ezetimibe, está autorizado a bajar dosis de estatina. Hay que seguir con dosis altas de estatina. Bueno, habían algunas preguntas relacionadas, no eran preguntas, eran comentarios, que si cuando hablamos de warfarina, era warfarina o acenocumarol, y sí, dependiendo del país se va a utilizar entre una droga y otra, eso es comprensible. En los chats hay algunas preguntas también, hay una de Felipe Ramos, que felicita a todos, dice: buenas noches, en insuficiencia renal crónica, se supone que uno prefiere acenocumarol o warfarina porque rivaroxaban es nefrotóxico, pero la gráfica lo prefiere. Probablemente fue al inicio de la presentación y no escuchó después, o sea, no había escuchado aún la evidencia relacionada con la parte renal, pero estaría bueno aclararlo, no sé si el doctor Montaner mismo, la parte de la nefrotoxicidad. Sí, no, es al revés. La que es nefrotóxica es la warfarina o el acenocumarol. Justamente, como también lo explicó el doctor Bacino, los nuevos anticoagulantes, sobre todo rivaroxaban, es el que más protege, es nefroprotector para cuidar que el riñón ese no se deteriore en esta patología, incluido en los diabéticos. Por lo tanto, el concepto es que si yo tengo un diabético con fibrilación auricular, deterioro de la función renal, o cualquier deterioro de la función renal o la fibrilación auricular, tengo que elegir rivaroxaban. Está bueno recordar entonces que ahora que se está estudiando mucho lo que es la proteína de la matriz, pues recordar que vamos a tener unas calcificaciones que al final no van a ser solo en el riñón, sino en todo el cuerpo. Entonces está bueno darse cuenta de lo que está haciendo la warfarina dentro de los vasos sanguíneos, especialmente los pequeños. Luciana Rodríguez pregunta, doctores, ¿qué método o fórmula prefiere para calcular el MDRD? Para calcular el clearance de creatinina. El MDRD es uno de los métodos. Y yo el que uso es el Crocod Gold, que es el que se usa en todos los estudios. Los otros métodos para calcular función renal no han sido convalidados en grandes grupos de pacientes que van a ser anticoagulados.
puede servir para entrar en diálisis, puede servir en ancianos alguno más que otro, pero yo uso el Crecot-Gaul porque es el que está demostrado en los estudios clínicos. ¿Ve un brillo particular en su mirada, doctora Acevedo, al respecto? No. Perdí la conexión para variar de nuevo, algo pasa con mi internet de la casa, pero era con respecto a qué fórmula usamos para la medición de la función renal. Fundamentalmente, la que más usa es Cockcroft o la CKD-EPI, que es la que yo puse, por ejemplo, nosotros en la Católica usamos la CKD-EPI. La MDRD en general no, porque la MDRD en general sobre 60 ml de clearance no discrimina solo bajo 60 ml, de manera tal de que mi marido, que es nefrólogo, dice que no hay que usarla, que hay que usar la Cockcroft o la CKD-EPI. Así que utilizo esa. Muy buen referente, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Bacino. Tiene el micrófono apagado, doctor Bacino, le escucho. No, iba a decirles la experiencia de mi país. Los nefrólogos nuestros usan el EPI, el último que decía la doctora Acevedo. Sí. Y en una movida que hubo de la Sociedad de Nefrología de Uruguay, en un programa de salud, de promoción de salud renal, se obligó a los laboratorios a, siempre que se informan las azoemias y las creatininemias, poner ya el clearance de creatinina en los informes del laboratorio. Entonces muchas veces no tenemos que hacer ni siquiera el cálculo, ya viene informado por el laboratorio el clearance de creatinina de nuestros pacientes. Sí, nosotros pero ustedes usan el clearance de creatinina por EPI para indicar o ajustar dosis, o usan el Crecot-Gault. El Crecot-Gault es el que más usamos por lo que tú decías. Pero los nefrólogos acá usan mucho el EPI. Problema de los nefrólogos. Los nefrólogos, sí. Nosotros de la Universidad Católica usamos el CKD-EPI. ¿Para ajustar dosis? ¿Para ajustar dosis? Incluso para ajustar dosis. Están usándolo, y es la que viene incluida dentro del informe del laboratorio. Está bueno, y no perdamos de perspectiva el UACR, porque vienen cosas relacionadas. Y después en los pacientes que uno quiere hilar más fino, uno pide una cistatina C, que está también disponible, pero en la minoría. O sea, en el día a día usamos CKD-EPI hoy día. Claro, yo uso Crecot. Claro. Igual está más respaldado, tiene más estudios, como dice el doctor Montaner, pero sí, lo que están recomendando las guías ahora son específicamente el EPI. El doctor Sergio Muñoz, doctor Bacino, le pregunta, conociendo los beneficios de las GLP-1 en pacientes diabéticos con riesgo aterogénico elevado, como stroke o infarto agudo de miocardio, versus el beneficio de utilizar un ISGLT2 en pacientes diabéticos con perfil de falla cardíaca con disfunción ventricular e insuficiencia renal, ¿tiene algún impacto en el desarrollo de fibrilación auricular como se ha visto con las biguanidas o las glinidas? Y le agradece. Muchas gracias. En realidad, todas las evidencias que hay respecto a la incidencia de las distintas terapias hipoglucemiantes en la incidencia de fibrilación auricular en pacientes diabéticos son es evidencia muy tenue, no son grandes estudios. Se están viendo sobre todo en estudios observacionales. Y bueno, hay una movida muy grande con las glifosinas, con las SGLT2. Su efecto cardioprotector, por fin tenemos grupos de hipoglicemiantes que han mostrado una reducción en eventos cardiovasculares. O sea, hoy podemos tratar a los diabéticos con drogas que controlan la diabetes, pero a su vez reducen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Y existe una evidencia adicional, ahora que para mí es muy atractiva, de que pacientes diabéticos que los tratamos con las glifosinas muestran una reducción en la incidencia de fibrilación auricular, lo cual con los datos que vimos que la prevalencia de fibrilación auricular en diabéticos y la prevalencia de diabetes en fibrilación auricular, esta combinación tan explosiva, poder proteger a nuestros pacientes del desarrollo de fibrilación auricular, poder proteger a nuestros pacientes de lo que decía el doctor Montaner, el desarrollo y la agravación de la insuficiencia renal. Hoy día nos estamos volviendo médicos que vemos más allá del corazón, más allá de las arterias, vemos otros órganos
porque entendimos, por suerte, que la interrelación entre las distintas patologías de los distintos órganos se potencian, y cuando queremos tratar algo podemos empeorar otras cosas. Y hoy tenemos una gama de fármacos que no solo logran el cometido, por ejemplo, con los anticoagulantes, de reducir el stroke y de reducir las embolias sistémicas, sino también reducir la aparición de eventos en los miembros mayores, como las amputaciones o las revascularizaciones, o la agravación de la insuficiencia renal. O sea, hoy el tratamiento es mucho más integral y más efectivo en el paciente integral. Y podemos tener a George Clooney como lo tenemos, ¿no? Con todas Yo quiero hacer un comentario ahí, fundamentalmente con lo que preguntó el colega. Claramente los ISGLT2 tienen una actividad en el fondo antagónica simpática, de manera tal de que serían los antidiabéticos preferidos si uno quiere disminuir el drive simpático. Por el contrario, los GLP-1 se ha demostrado en 2 estudios, que han sido estudios randomizados, que aumentarían la insuficiencia cardíaca en algunos pacientes y por lo tanto no serían el ideal si uno pensar en disminuir la prevalencia de fibrilación auricular. Pero con respecto a los ISGLT2 está demostrado que disminuyen el drive simpático. Ahora, con respecto a lo que decías tú de cuál elegir, yo creo que fundamentalmente uno va a elegir algo que no aumente el riesgo del desarrollo de más comorbilidades. Y en ese sentido yo creo que los ISGLT2 hoy día son la elección y van a ser la elección. Y no me extrañaría que nuevos estudios demuestren que los ISGLT2 disminuyen la inflamación y con ello la disminución de la prevalencia del desenlace de una fibrilación auricular de nuevo. Este nuevo enfoque se está haciendo paciente céntrico y de verdad que hay muchos medicamentos que están teniendo beneficios cruzados, donde el beneficiado final es el paciente. Entonces, no solo la integración de los sistemas del cuerpo del paciente, sino la integración de especialistas, donde el cardiólogo trabaja de la mano con el diabetólogo, con el nefrólogo, de verdad que va a garantizar que la expectativa de vida mejore muchísimo en los años por venir. Es muy linda oportunidad. Sergio Muñoz le agradece, doctora. Paulina Feola le dice, doctora, ¿tiene experiencia o sabe de experiencia con warfarina y aspirina concomitantemente? A ver, ese es un tema súper interesante porque en el fondo las guías, y como bien lo mostraron ustedes los 2 colegas, las guías con respecto a los pacientes con síndrome coronario crónico o con enfermedad vascular periférica crónica, no estoy hablando de agudo, la indicación es solamente anticoagulante, el anticoagulante solo, sea un NOAC o sea warfarina o acenocumarol, dependiendo si el paciente, por ejemplo, es nefrópata en diálisis. Ahí daríamos warfarina, acenocumarol. Pero existe un estudio que se llama Aquatic, ¿ya? Y que va a combinar en pacientes con síndromes coronarios crónicos el anticoagulante más la aspirina versus el anticoagulante solo. Es un estudio que se está haciendo en Francia y que Gabriel Steg lo presentó, no me acuerdo si el 2019 o el 2020 en la Sociedad Europea de Cardiología, pero está ongoing, de manera tal de que esa pregunta va a ser dilucidada en los años, probablemente en 1 o 2 años. Ahora, obviamente, esta combinación de aspirina más anticoagulante en dosis plena, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular, es una combinación que no se preconiza fundamentalmente por el aumento del sangramiento, pero no existen estudios randomizados grandes que lo hayan demostrado. De manera tal de que en fibrilación auricular, síndrome coronario crónico, anticoagulante solo. Si es en el periodo agudo, o sea, antes de los 12 meses, uno puede tener en el fondo, si por ejemplo se colocó un stent el paciente, por 1 mes aspirina, clopidogrel o ticagrelor más el anticoagulante, pasa 1 mes, se deja la aspirina y se mantiene solamente con el clopidogrel o ticagrelor más el anticoagulante, hasta los 12 meses, y de ahí anticoagulante solo. Eso es lo que dicen las guías hoy día. Hay una pregunta del otro lado de los chats de Alexandra Rojas que pregunta relacionada con el tiempo de la anticoagulación. La hizo a las 10:13, con lo cual
Pienso que probablemente fue en el grupo del doctor Montaner, aunque yo pienso que está interesante que lo responda también la doctora Acevedo por el tiempo de duración de la anticoagulación cuando es terapia dual más anticoagulación. Doctora. No te entendí la pregunta, Yurineil. Si era La duración, doctora. la ¿Cuánto tiempo lo duración. utiliza en pacientes de muy alto riesgo? Es la pregunta correcta. Ah, no, en pacientes de muy alto riesgo. A ver, el estudio COMPAS duró 23 meses porque lo paró el comité de adjudicación porque los resultados eran tremendamente positivos para la combinación, de manera tal de que uno diría para toda la vida mientras permanezca el riesgo isquémico. O sea, yo creo que eso es lo que yo traté de decir en mi último diapositivo, que tenemos que acabar con la inercia terapéutica, ¿ya? Y lo que uno ve en estos pacientes es fundamentalmente, los pacientes van aumentando su riesgo isquémico. El riesgo isquémico generalmente no disminuye. El paciente va teniendo más disfunción renal, el paciente va agregando FA, va agregando falla cardíaca, todos factores de riesgo que aumentan el riesgo isquémico de estos pacientes. Obviamente también aumenta el riesgo de sangrado. Sin embargo, lo que se ha visto es que mientras más de estos factores de riesgo exacerbadores del riesgo isquémico hay, mayor es el efecto neto positivo en la reducción de eventos isquémicos versus los sangrados. De manera tal de que sería para toda la vida, es como con las estatinas, cuando los estudios duran 5 años, pero la idea es mantenerla toda la vida. Vale, en el caso del doctor Montaner me imagino que será más relacionado con lo que quede de la función renal. No, bueno, hasta fibrilación auricular, Claro. todo el tiempo que le proteja y hasta que tenga el primer episodio de hemorragia. Y ahí evaluar nuevamente, como decía, los pacientes con fibrilación auricular, con deterioro de la función renal en diálisis que estuvieron anticoagulados, el 70% les retiran dentro de los 6 primeros meses. Así que ya ahí va cambiando la toma de decisiones en este tipo de pacientes. Por eso es importante mantener lo mejor posible la función renal. Y en el caso del doctor Bazzino en el paciente diabético, pues la duración es permanente hasta que llegue a la parte renal, me imagino. Exacto, lo mismo, pero reafirmando lo que estábamos diciendo hasta ahora, que la elección del anticoagulante es muy importante en estos pacientes porque hay evidencia que algunos funcionan mejor que otros, particularmente en la progresión de la enfermedad renal, que es lo que el doctor Montaner está diciendo que quiere evitar para no tener el dilema de qué hacer en la etapa terminal de insuficiencia renal. Mira, y ahí encontré muy interesante lo que dijeron con respecto a la fibrilación auricular también y lo renal, que yo siendo esposa de un nefrólogo, los pacientes que están en hemodiálisis, y por eso que es tan difícil estudiar este tipo de pacientes, tienen una calcificación de los vasos, que es tremenda, de manera tal de que la warfarina le está haciendo un muy flaco favor. Y esos pacientes se mueren de hemorragias cerebrales, un porcentaje no despreciable tienen accidentes vasculares hemorrágicos, de manera tal de que si en este caso el rivaroxaban, como demostró el doctor Montaner en los estudios, disminuye la progresión, ¿cierto?, del deterioro, realmente lo encuentro fantástico. Perfecto. La doctora Ballesteros le agradece las presentaciones y hay una pregunta de la doctora Bermúdez que dice, entendía que la reducción de dosis de apixaban estaba guiada por 2 de 3 factores, edad, peso y creatinina, pero está reevaluado ahora. En cuanto a lo que es la selección de la dosis de apixaban. Yo tengo entendido que siguen siendo 2 de 3 criterios. Eso surge del propio Aristóteles. El estudio de Aristóteles, para reducir la dosis, tenía que haber 2 de los 3 factores. Y eso sigue siendo igual. Vale, se mantiene entonces, que era la pregunta que hacía la doctora. Sí, 2 de los 3 factores o deterioro de la función renal. Importante. Claro. Walter Balboa pregunta, ¿qué opinas de la combinación de un anticoagulante y clopidogrel? Anticoagulante oral directo y clopidogrel. Bueno, veremos, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. ¿En vasculares? No dio contexto, doctor, Claro. pero me imagino que será en vasculares, sí. En vasculares. Hoy día, creo que lo explicó muy bien la doctora Mónica Acevedo, la asociación de anticoagulantes en dosis plenas
con un antiagregante o con dos, es patrimonio de los pacientes con fibrilación auricular y síndromes coronarios agudos o pacientes que reciben un tratamiento de angioplastia con stent. Lo demás es, después del año en fibrilación auricular, en pacientes estables, es solo el anticoagulante oral, sin antiagregantes, y en pacientes vasculares de alto riesgo en ritmo sinusal, es el COMPASS que presentó la doctora Acevedo. Creo que esos son no hay todavía otra data demostrada. Claro. El doctor Muñoz les agradece a ambos, a los tres. Tatiana Superlano comenta, ok, gracias, porque el daño que puede hacer los antagonistas de la vitamina K ya daría lo mismo, pues, están en hemodiálisis, claro, o sea, habla del estado final donde el paciente puede recibir antagonista de vitamina K porque ya está en hemodiálisis, pero también es importante recordar, y probablemente me comenten los expertos, que el daño vascular que se produce con esa calcificación no es renal exclusivo, es en todos los vasos sanguíneos, y como la doctora Acevedo comenta, una de las causas de muerte o de morbilidad van a ser esos ACVs hemorrágicos que se producen en vasos deteriorados. ¿Qué opinan, doctores? Totalmente, así es. La warfarina en estos pacientes en diálisis ya tiene poco para hacer. Si bien fue de elección mucho tiempo, estamos aprendiendo de que no es tan beneficiosa y bueno, creo que los nuevos anticoagulantes están buscando un camino por ese lugar. Si bien empezaron 3 estudios, ya se suspendieron 2. Sí. Sergio Muñoz le pregunta a la doctora Acevedo, después de un año de PTCA, ¿se recomienda dejar entonces solo DOAC y suspender aspirina? Y en pacientes post-cateterismo se toma la misma Con conducta. FA. Con FA. Con FA. Okay. Con FA. Sí. Tatiana Superlano, que fue la que hizo la pregunta previa, la doctora de hace un minutito, les agradece por su respuesta. Déjenme revisar brevemente si en el chat hay algo. Ya estamos bien con el tiempo. El doctor Felipe Ramos indica que incluso produce una osteoporosis. Estamos conversando un poco, me imagino que de los antagonistas de vitamina K. Sí. Y también en algún nivel de las heparinas, por supuesto. Hay felicitaciones para todos. No sé si se me escapó alguna pregunta, pero en general creo que fueron todas. Estamos en el tiempo y muchísimas gracias para las personas que aún están conectadas. Tenemos una audiencia casi completa de 167 médicos. Así que muchísimas gracias a nuestros speakers. Muchísimas gracias, Janet, por la invitación de Sochicar. Y a todas las personas que están presentes. Recuerden que la grabación va a estar en el canal de Sochicar de YouTube y también en el vínculo que pasé de Bayer Conecta, que es de la compañía, y va a estar la grabación permanente para cualquier duda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por habernos invitado y compartir con ustedes. Un gusto. Como siempre. Muchas gracias, saludos para Chile y para el doctor Muntaner. Saludos a todos, ha sido un gusto realmente y he disfrutado y he aprendido mucho de las presentaciones de Mónica y de Oscar. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, que estén bien. Gracias.